Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Bienvenidos a GenGeek, soy Nico Ferrero y junto a Genki Dama, productora audiovisual, les traemos todas las novedades del universo geek. Me encuentro junto a Mr. Martin. ¿Cómo estás, Mr. Martin? ¿Qué tal, Nico? Hoy un invitado muy particular en el programa de GenGeek. Tenemos el agrado de tener a Arturo Castro Godoy, que es un director de cine, guionista, colega docente, director de teatro también, y hace poco terminó de rodar lo que sería su última película, que el nombre provisorio, si no me equivoco, es Al amanecer, el mal entró por el oeste. Así que bienvenido, Arturo. ¿Podés contarnos un poco de qué trata este proyecto? Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por la invitación. La película es una peli de ficción, es mi cuarto largometraje. Un poco, yo diría que es una película que toca de costado el tema de la inundación de Santa Fe de 2003. Podríamos decir, es la historia de una familia con sus problemas y sus no problemas, que transcurre un poco en esos días de la inundación. La inundación un poco es como que se lleva puesto lo que les está pasando, como un poco nos pasó a todos, ¿no? Sí, ese, el 2003, yo no estaba acá en Santa Fe, pero tengo el recuerdo, ¿no? de lo que fue, ¿no? Sí, Totalmente. Y más allá de eso, ¿qué es lo que te guió a vos? ¿Cómo vamos a hacer una película sobre la inundación, no? Bueno, yo llegué a Santa Fe en enero del 2004, con lo cual no estaba acá durante la inundación propiamente, pero cuando llegué estaba muy reciente todo. Y recuerdo que uno de los primeros lugares a los que fui fue la casa de una poetisa santafesina espectacular que se llama Norma Segades. En ese momento pensando cómo inscribirme en un taller literario de ella, porque bueno, yo vengo como de ese palo de la escritura literaria, digamos, y recuerdo estar sentado en el living de su casa y ver las marcas de agua en el techo y no poder ni siquiera imaginarme lo que había sido eso, o no poder entender la cantidad de agua que tendría que haber en ese lugar para que para que llegue ahí, ¿no? Y bueno, hace un par de años tuve la suerte de ir a una función de Flota, Rapsodia Santafesina, una obra de teatro que ganó la Comedia Universitaria ese año, llevada adelante por el colectivo Hasta las Manos Títeres. Y bueno, que es una obra que un poco trata sobre, yo lo diría así a lo bestia, obviamente ellos seguramente tienen una definición como mucho más precisa, pero como sobre la posibilidad o no que tiene el arte, en ese caso el teatro y los títeres, de narrar o de reelaborar o de construir lo que fue una experiencia común para un pueblo, en este caso el santafesino. Y eso para mí, más allá de que la obra es tremendamente conmovedora, es visualmente impactante y es espectacular todo, conceptualmente y cómo están hechos los títeres. Nada, la obra realmente es maravillosa. Más allá de eso, es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Como cuál es la capacidad real que tiene el arte, en este caso el cine, nosotros hicimos una película, de transmitir o de reelaborar algo que recordamos que nos sucedió a todos. Y un poco la película va de eso. Wow. Eso que mencionabas, ¿no? De las manchas de humedad. Literal, yo cuando me mudé acá a mi casa también veía, después, o sea, antes de pintar mi casa veía las marcas, ¿no? de agua, y es algo que como a vos te choca, ¿no? De, Totalmente. che, lo que fue eso en este momento. Y bueno, justamente mencionás lo de los títeres, ¿no? Y para encarar una película, porque está todavía armándose el proyecto, ¿no? Pero pensar una película también y mostrando títeres en lugar de quizás el verosímil de muchos efectos especiales. ¿Tiene alguna magia extra usar títeres o un elemento tan básico como los muñecos, los títeres? Quizás lo que tienen los títeres, lo que tienen, diría yo, es que nos llevan directamente a un lugar como atravesado por una mirada infantil, ¿viste? El verosímil de la obra de teatro de títeres implica que nosotros nos involucremos con muñecos, sabiendo que son muñecos. Pero, si lo pensás bien, no es muy diferente a que nos identifiquemos con personajes de una película realista. Cuando está bien hecho eso y cuando funciona, el títere realmente, pues lo ves, y cuando son titiriteros increíbles como son los chicos, eso cobra como una vida que te hace, bueno, poder
involucrarte e identificarte con eso que está pasando. La película entonces, tiene una elaboración de la inundación que obviamente no son efectos especiales gigantescos, sino más bien bastante analógico todo lo que hicimos, pero que yo creo que captura muy bien un costado de la inundación sin querer abarcar la inundación entera. No es una película que quiere narrar la inundación, pero sí que quiere narrar o echar luz sobre un poco cómo pudo haberlo vivido una familia específica. Está bueno. Algo más particular, ¿no? Exacto. Que cuenta en esencia todo. Hay muchas cuestiones políticas también en ese momento que hubieron... a ver, todo pasó por una cuestión política que no sé si hay algún acercamiento en la película, Claro. o cómo se hace, cómo encaraste esa parte en la peli, si se encarga. Sí, ¿no? claro. Bueno, la obra de Teatro Flota, que es un poco el germen de la película, tiene una mirada desde ya política. Es casi imposible, digamos, pensar en la inundación de 2003 sin tener en cuenta ese Exacto. costado, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, podemos hablar larguísimo y tendido sobre cuáles son las responsabilidades Exacto. políticas que hubo en ese momento, cuáles son las ineficacias del Estado, las ausencias del Estado, no solo antes, sino durante e incluso después, hasta el día de hoy, en no haber reparado lo poco que se podía reparar, porque obviamente la inundación trajo pérdidas que no son solo materiales, sino son simbólicas. Hay gente que todavía al día de hoy, y eso va a ser para siempre, digamos, son familias que están atravesadas por inundación y que eso los va a acompañar para siempre. O sea, nosotros fuimos como muy cuidadosos en la investigación y en la selección de las locaciones y del equipo técnico y del elenco para poder acercarnos de diferentes maneras a lo que fue esa cuestión de la inundación, y lo que nos encontramos recorriendo los barrios, recorriendo Santa Rosa de Lima, Centenario, como las locaciones que elegimos para filmar, que son todas locaciones que estuvieron bajo agua, es que la gente convive con la inundación hasta el día de hoy. Todavía están viviendo esas consecuencias y eso es algo que no se olvida más, ¿viste? Entonces, la película tiene obviamente una mirada política, en tanto y en cuanto está hablando de un hecho que es absolutamente político ya de por sí. Exacto. Bárbaro. Y bueno, te quería hacer básicamente cómo está el proyecto ahora, pero tengo una pregunta que tengo el machetito. Sí. Justamente no tenemos el presupuesto de Hollywood para hacer, viste, grandes batallas de Marvel, viste. ¿Cómo se construye en el cine el mundo que querés narrar sin tener el presupuesto de esas películas hollywoodenses, pero sí todo el realismo litoraleño que tenemos? Yo creo que la historia de nuestro cine latinoamericano es una historia un poco de encontrar en las limitaciones materiales una potencia, ¿no? Lo cierto es que tener mucho dinero no te garantiza un resultado, ¿no? Muy claro ahora en estos días que películas que tienen un montón de Claro. inversión de plata y Exacto. nadie las va a ver. De hecho, muchas veces lo que termina siendo un presupuesto muy grande es hacer crecer la estructura de la película de una manera que termina no siendo necesariamente ventajosa para la película. La película que nosotros nos planteamos hacer, esta película que nos planteamos nosotros hacer, es una película, diría, chica, no tan chica como la habíamos planificado, me hubiera gustado que fuera más chica todavía, pero se termina agrandando porque un poco nos hemos acostumbrado a filmar con una estructura mediana para grande, pero es una película chica en el sentido de que tratamos de realizar la mayoría de las tareas de producción y creativas entre la menor cantidad de personas posible. Eso lo que nos da es una libertad a la hora de movilizarnos, es un equipo mucho más ágil y resuelve algunas cuestiones de una manera más rápida. ¿Cómo se hace para filmar sin esos grandes presupuestos? Bueno, yo creo que tanto las películas con grandes presupuestos como las películas con presupuestos medios, como las películas sin ningún tipo de presupuesto, parten de una necesidad de hacerte preguntas o explorar un tema, al menos el cine que a mí me gusta, y eso es lo que está en el corazón de todo y lo que es innegociable. Si vos no tenés eso, si no tenés una mirada propia sobre lo que estás abordando o no tenés preguntas que te interpelan para hacerte vos y hacerle al espectador, entonces lo que pasa es que termina siendo como, por más que tengas mucha plata, un festival de plata gastada que en el fondo no va para ningún lado. Exactamente. Eso.
puede tener que ver con la respuesta que diste recién, pero bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por tu carrera. Tenemos 4, este es el cuarto largometraje sería, tenemos El Silencio, Rinoceronte y Aire. Sí. Y en esta cuarta peli, ¿hay un hilo conductor tuyo en las 4? ¿Hay algo que sentís que se repite? Yo creo, sí. En el mejor de los sentidos. Yo, o sea, siento que las 4 películas abordan de alguna manera, son como variación, viste, uno no tiene tampoco tantos temas que le interesen, Claro. ¿no? Son variaciones de los temas que a mí me han interesado siempre, que son las relaciones familiares, cómo el Estado o la falta de Estado de alguna manera condiciona la forma en la que nos Exacto. relacionamos. Son películas sobre la pérdida, son películas sobre el duelo, son películas sobre qué hacemos con las cosas que nos pasan, son películas sobre cuál es el papel que juega la memoria en construir y reelaborar las cosas que vivimos juntos. Y siempre hay un punto de vista o infantil o adolescente o de alguna manera, yo diría como fresco al respecto de esas cuestiones. La verdad es que de las 4 pelis, 3 personajes principales son adolescentes o niños. Y las 4 películas son películas de personajes. Exacto. Es decir, tienen un personaje que está presente en el casi 100% de los planos. Exacto. Más allá de que esta cuarta película tiene como una especie de salto temporal en el medio, porque la mitad de la película es ese 29 de abril de 2003, Claro. y la segunda mitad de la película es 20 años después, ese personaje ya habiendo crecido. Vamos a seguir con mucho más de Arturo. Después de la pausa nos va a contar mucho más sobre todas las películas que ha realizado y un poquito de su experiencia. Así que pronto volvemos con más Gen Geek. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Y seguimos con Gen Geek, seguimos charlando con Arturo Castro Godoy. Vamos ahora a preguntar, nuevamente vuelvo a tus pelis anteriores. Tenemos protagonistas de renombre como Alberto Ajaca, Julieta Silverberg, Diego Cremonesi. ¿Cómo es trabajar con esos actores ya marcados en el cine argentino, en el cine nacional? ¿Cambia algo trabajando con los otros actores? No, yo te diría que no. O sea, obviamente cuando tenés la posibilidad de filmar con ellos, con gente así, o no sé, o Marionette, o Carlos Belloso, o no sé, Vera Fowell. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de filmar con actores y actrices increíbles. El trabajo no deja de ser el mismo, o sea, es tratar de construir un lenguaje en común para darle vida a un personaje y para tratar de expresar las cosas que están o que subyacen en el guión de la manera más orgánica o contundente o real posible. En este caso que mis películas son realistas, ¿no? No es que tenga que ser siempre así. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar, bueno, con figuras de este tipo o con actores y actrices santafesinos espectaculares que tenemos, que son increíbles. Bueno, esta película está protagonizada por Rui Gatti, por ejemplo, que es un actor santafesino. Yo soy muy de trabajar también con gente que nunca actuó, tanto Rinoceronte, que está protagonizada por Vito Continibrea, como El Amanecer. Claro, más que nada los chicos, digamos. Claro, pero suelo no agarrar por ahí niños o niñas que hagan teatro, no sé qué, sino que su primera cosa que hacen sea la película. Y eso lo que te da es un rango de darte cuenta de que desde la persona que nunca actúa a la persona que tiene 40 películas encima, el trabajo es más o menos el mismo. Es como tratar de construir un lenguaje común para llevar adelante la historia. Y pasa lo mismo con los técnicos. O sea, yo he filmado con amigos míos haciendo la foto, o he tenido la posibilidad de filmar con Hugo Colace, ponerle el DF de La Ciénaga. Y el trabajo es el mismo. O sea, es agarrar un guión, ponernos de acuerdo en que estamos haciendo todos la misma película y darle por ahí. Te diría que
que el trabajo es muy parecido. Y a mí, la verdad, que el trabajo con el elenco es una de las cosas que más me gusta de la dirección. Es una de las cosas a las que más le presto atención. Y se llevan el gen santafesino, ¿no? Claro, bueno, filmar acá es muy lindo para gente que viene de otro lado, porque nosotros tenemos un ritmo de laburo diferente al que por ahí se tiene en Buenos Aires. Diría, estamos menos contaminados de algunas cosas. Pero tampoco soy muy de la idea de que filmar en Santa Fe es muy distinto a filmar en otro lado. Claro. Es medio lo mismo. Es filmar. Es filmar, claro, es hacer una película. Bueno, y ahora que nos metimos un poco en el ámbito de la actuación, también sos director de teatro. ¿Hay alguna diferencia justamente entre tras bambalinas y en un set de rodaje? Bueno, sí, el proceso es completamente distinto, ¿no? Tiene sus similitudes, pero el proceso es completamente distinto. En tanto, yo diría que la clave o lo central de la diferencia es que en la película vos la terminás y cuando la proyectás es la misma película siempre. Mientras que la obra de teatro es un animal que está vivo hasta el último día. Ninguna función es igual a la otra. Y tiene ese vértigo de que todo puede salir mal, de que todo coquetea todo el tiempo con el descalabro, ¿viste? Ah, claro. Lo cual hace que sea mucho más emocionante eso también. Yo, por ejemplo, mis películas, una vez que las termino, no las veo más. Ni siquiera ni cuando las estreno ese día, o ni cuando me voy a un festival, o sea, salgo de la sala. Sí. Me voy, me tomo un café, me voy, me tomo una birra y entro cuando se está terminando y voy mirando el reloj, listo, está por terminar y entro y aplausos. No me gusta mucho mirarlas, mientras que lo del teatro es fascinante en el sentido de que lo que está pasando ahí es absolutamente nuevo. Y por más de que lo ensayaste 25 millones de veces, a diferencia del cine que no ensayamos tanto, al menos yo como trabajo, no para de crecer y de mutar y de cambiar, y eso realmente es muy lindo. El aura que decía Walter Benjamin, ¿no? Claro, exactamente. De la repetición. Exactamente. También está, justamente, se me viene como hipótesis la cuestión contraria, ¿no? Que cuando vos tenés una cámara al lado, es muy distinto la expresión de un actor que hace teatro al que está delante de una cámara, ¿no? La expresión de los ojos, ¿no? Cambia, ¿no? Son técnicas distintas. El trabajo es exactamente el mismo. O sea, ellos reciben una información que uno les da, que ojalá uno puede comunicárselas bien, lo suficientemente bien como para que la entiendan, la pasan por el cuerpo y la transforman en un gesto o en un texto. Ese trabajo es exactamente el mismo. Después, lo que varía, en todo caso, es la amplitud con la cual devuelven ese gesto o ese texto y no mucho más que eso. Depende obviamente de la clave con la que está construida tanto la película como la obra de teatro, pero si vos ves una obra de teatro de corte completamente realista, no es muy distinto el trabajo que están haciendo. Sí, yo diría que eso es un poco un mito, que actuar para cine y actuar para teatro es muy, muy, muy distinto, o incluso que actuar para cine o para audiovisual es más difícil, o uno actúa en teatro como para llegar al cine, y no es para nada así. Hay gente que hace teatro y hace solo teatro y listo, y no necesita una validación audiovisual. Exacto. ¿Se entiende? Acá en Santa Fe tenemos grandísimos actores y actrices de teatro que la verdad que no necesitan para nada una cámara para que nos demos cuenta que son buenísimos. Sí, sí. Y a la hora de escribir, en la escritura, porque ya que tocamos el tema de que las pelis son, que tocan muchos temas bien realistas, ¿qué porcentaje hay de investigación? Porque lo mencionaste en alguna de las respuestas. Yo soy de investigar muchísimo, ¿viste? Tanto para Aire, que tocaba como de costado el tema del Asperger, como para Rino, que tocaba de frente el tema de las infancias institucionalizadas y que vienen de contextos así complicados, como esta película, que es una película de época, media películas de época, sobre un hecho histórico que incluye una secuencia de material de archivo documental. Es un proyecto como bastante híbrido y sui generis. Nosotros hicimos una investigación muy, muy grande y muy, muy seria para poder lograr lo que a mí me parece que es lo más valioso, que es que toda esa investigación esté en el cuadro, pero no es que te la estamos revoleando por la cabeza todo el tiempo de mira qué realistas que somos, sino que una persona que se inundó o una persona que conoció esa situación va a reconocer un montón de marcas que le van a traer un montón de recuerdos de cosas que vivieron,
y eso solo puede ocurrir cuando investigás y aprendés lo suficiente como para poder hablar de un tema. Claro. La inundación es una cuestión que marcó un antes y un después en Santa Fe, y nosotros fuimos muy conscientes de la responsabilidad que teníamos a la hora de representarlo eso. Mira, justo, perdón, entraste en ese tema y tenía la pregunta, no sé cómo te llevas con el cine mainstream, pero justamente haces investigación para cada película y recuerdo la película Aire y casi que es como una película, como un thriller o algo Sí, es un de thriller acción, total, ¿no? sí. Y seguimos a esta persona que es Julieta Silverberg y en un momento se convierte en un drama social. ¿Vos crees que los elementos del cine mainstream ayudan o quizás quedan un montón de elementos que quedan por detrás de la historia cuando usás ¿Qué sería el cine mainstream? Comencemos por ahí. Hollywood? Clásico. Bueno, pero Hollywood es... Hollywood hoy, decís. Hollywood hoy es Que encima sí, Pelis Marvel pochocleras, capaz, o Paul Thomas Anderson. Claro. Exacto. Hollywood hoy es Chloe Zhao o, no sé, Deadpool. Claro, Deadpool, exacto. justo. Yo creo, o sea, no soy muy partidario de esas distinciones como mainstream o no mainstream. En definitiva, lo que hacen todos los directores y directoras es concentrarse en una historia que normalmente sale una historia que hemos visto millones de veces y tratar de arrojar una mirada que sea una luz nueva sobre un tema que hemos conocido. Una historia de amor, una historia de muerte, una historia de pérdida, una historia de amistad. En el corazón de todas las películas, desde La Guerra de las Galaxias hasta una película, no sé, la última película de Jafar Panahi, ponele, fue solo un accidente, Sí, que ganó la tremenda. Palma de Oro. En el fondo, las historias son bastante parecidas y bastante repetidas, pero lo que hay de nuevo ahí es la mirada de un director o una directora que hace que eso valga la pena volver a verlo, ¿viste? Y la esencia del pasado que lo atraviesa también, bien nombrado a Jafar Panahi, que viene atravesado. Capaz que si esa historia la cuenta un director en Hollywood, bueno, es una historia más. Claro, pero bueno, pero vos después tenés, por ejemplo, quizás el otro gran director iraní, así como contemporáneo con Panahi, que fue Kiarostami, cuando filmó una película gigante, como Copy Conforme, la película sigue siendo maravillosa y te das Exacto. cuenta de que es una película carísima de hacer. Exacto. Entonces, digamos, no veo tanta diferencia en esa cosa. Creo que tanto la investigación como la concentración en lo que sería como el corazón de la película es común a cualquier tipo de cine, sea un cine con muchísimo dinero o sea un cine más independiente o de corte autoral, etcétera. No es muy diferente. Citando al meme de Scorsese, es cine. Claro, exactamente. Simplemente cine. Exactamente. Digamos, Bueno, sin por hablar. ejemplo, el mismo Scorsese, o sea, Scorsese es una persona que filma con presupuestos que para nosotros son inimaginables. Exacto. Pero bueno, o sea, uno no puede nunca poner en duda el conocimiento y la investigación que hace sobre, no sé, las familias italianas, porque bueno, también fue un Claro. poco su vida, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, en la Los asesinos en la de la última- luna. Claro, en la impresionante. última película, nada. Es el trabajo del director un poco es involucrarse lo suficientemente en el tema de su película para poder arrojar un poquito de verdad sobre eso. Y eso es común a absolutamente cualquier tipo de cine. Bueno, y esta pregunta te la hago justamente, colega, damos clases en el Instituto de Cine, donde estamos formando a un montón de futuros realizadores. ¿Cómo ves la llegada de esos realizadores en este contexto político, digamos? Mira, yo creo que en Argentina y en Latinoamérica los contextos políticos complicados han sido causantes de quizás las renovaciones más importantes y más interesantes en la cinematografía y en las artes en general. Obviamente no queremos estar viviendo lo que estamos viviendo, que es lisa y llanamente una tragedia. Sí. O sea, nuestros técnicos y nuestros elencos se están yendo del país, la gente no está trabajando, no se filma. Pero bueno, está en nosotros, directores y directoras, salir a militar lo que hay que militar, pero al mismo tiempo encontrar nuevas maneras de producción precisamente para seguir produciendo. Te diría que los chicos y las chicas que están estudiando ahora cine están en un momento que es como doble. Por un lado es un momento pésimo, pero al mismo tiempo quizás el avance de la tecnología ha hecho posible como nunca antes poder hacer una película. O sea,
y hacerla bien, porque en definitiva lo que se pone de manifiesto en una película, de nuevo, volvemos al mismo tema, no es la cantidad de plata que tenés, sino si hay ahí un equipo técnico que está contando algo que tiene corazón. Y para eso necesitas guita. Necesitas una cámara y un par de micrófonos y salir a hacerlo. Gran momento para invitar a los espectadores y para dar a conocer siempre la existencia del ISCA. Exactamente. El Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales. San Jerónimo 18, ya me voy a acordar, al 18, al 1800. Sí. Pero bueno, siempre está ahí para empezar a hacer cine. Total. Arturo, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Bueno, no sin antes, ¿cómo está el proyecto? ¿Tiene una fecha estimada la de la película? Estamos recién comenzando a montar. Ajá. Yo calculo que esto estrenará el año que viene o el otro. Va a ser un proceso largo hasta que terminemos de conseguir los fondos que necesitamos para hacer la post y después ojalá que tenga un recorrido interesante antes de poder compartirlo acá en la ciudad, que bueno, que es la parte más linda, ¿no? Cuando lo proyectás. Y más una película que toca un tema tan nuestro, siento que va a ser como un momento muy lindo. Y antes, para despedirnos, si tenés que elegir 3 películas que representen a Arturo Castro Godoy, pueden ser las tuyas, cualquiera, ¿cuál elegirías? Casualmente tenés 3 antes. 3 películas, pero que no sean mías. Pueden ser tuyas. No voy a elegir películas mías. Bueno. Esto no me lo adelantaste, amigo. No, esto perdón. tendría que adelantármelo. Bueno, pará. El Globo Blanco, de Jafar Panahi. ¿Dónde está la casa de mi amigo, de Kiarostami? Y diría Crónica de un niño solo, de Fabio. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, chicos. Agradecemos a Canal Veo por el espacio y Mr. Martin, nos vemos la semana que viene.